Vamos a dar inicio a la clase número 22, con la cual vamos a terminar la segunda parte de nuestro curso que se llama La Pasión de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy terminamos con esta segunda sección del curso La Pascua del Señor que se llama La Pasión de Jesús, viendo el tema número 12, que es la sepultura del Señor. Y quizá nos podríamos preguntar, ¿pero qué le vamos a estudiar? O sea, ¿cómo vamos a hacer para dedicarle media hora a la sepultura del Señor? Acuérdense que hemos comentado que no es muy frecuente tener los mismos relatos en todos los evangelios. Por ejemplo, cuando enseñábamos sobre los milagros de Jesús, solamente el milagro de la multiplicación de los panes está en los 4 evangelios. Pero eso nos enseña un dato importante, que cuando hay un episodio de la vida de Jesús en los 4 evangelios, es porque ellos lo consideran importante y vale la pena insertarlo. Lo más normal es que una gente que muere sea sepultada. ¿Por qué insisten tanto en los relatos de la sepultura del Señor? Si ustedes se ponen a pensar en el siglo I, decir que una persona que has visto en esa cruz morir como murió de destrozado hubiera resucitado, sonaba a no te lo creo. Muchos decían que eran leyendas que habían inventado los apóstoles, que Jesús no había resucitado, que ellos lo habían inventado para tener una nueva religión y ganar adeptos, que eso no era posible. Y no era nada extraño que pensaran así. Pero en virtud de estas como corrientes de pensamiento que empezaban a dudar de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles van a transmitirnos este recuerdo. Jesús murió, y murió como todo hombre, y sufrió las consecuencias de la muerte como todo hombre hasta el final, hasta que fue sepultado. Ahí termina nuestra dimensión terrestre, cuando somos sepultados. Por eso nos van a narrar todos los episodios de la sepultura del Señor. Vamos a ver en nuestro libro la introducción, en la página 252, nada más para introducir el texto, y luego vamos a leer los 4 evangelios. Fíjense qué importante es el primer párrafo. Los evangelistas afirman que Jesús fue sepultado, pero de los relatos evangélicos se desprende que debieron circular 2 tradiciones, 2 maneras de contarlo, el sepelio del Señor. Una habla de un sepelio con premura, y es la tradición sinóptica. Acaba de morir Jesús, lo bajan de la cruz y luego lo meten al sepulcro. Y la otra tradición, que es la de San Juan, dice sí, fue una sepultura rápida, pero según la costumbre de los judíos. ¿Por qué es importante esto de según la costumbre de los judíos? Los judíos le daban un valor muy importante a la sepultura de sus muertos. Era como, no solo era un acto de piedad o algo que merecía el cuerpo del que había muerto, sino era una verdadera obra de justicia, una obra que se te consideraba así como, incluso delante de Dios, era una obra muy piadosa que te valía como muchos méritos, ¿no? Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento para que veamos cómo era importante sepultar a los muertos desde el Génesis. Vamos a tratar de leer libros históricos, algún salmo, profetas, la Torá. Primero en el Génesis, en el capítulo 50,
En el versículo 2 dice, desde el versículo 1, se muere Jacob. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y emplearon en ello 40 días, porque ese es el tiempo que se emplea en los embalsamados. Fíjense cómo embalsamar a un muerto era algo sumamente importante. Ahora, en el capítulo 21 del Deuteronomio, en el versículo 22, hacíamos referencia a Jesús, que no le quebraron las piernas, pero que tenían urgencia los soldados romanos en bajar a los crucificados. Si un hombre, reo de capital, ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol, pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. No puedo dejarlo colgado. Tengo que bajarlo del madero y lo tengo que sepultar. Luego, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 14, voy a leer desde el versículo 12. El año 39 de su reinado se enfermó Asa de los pies. Asa era un rey. Pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Asa reposó con sus antepasados. Murió el año 41 de su reinado y lo sepultaron en el sepulcro que se había construido en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho de bálsamo, de aromas y de ungüentos preparados, según el arte de los perfumistas, y le encendieron un fuego enorme. Fíjense todo lo que conllevaba un entierro. Ahora, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 15. Dice así: Cuando David derrotó a Edom, Joab, el jefe de su ejército, subió a dar sepultura a los muertos. Fíjense, no los dejaban regados en el campo, había que darle sepultura a los muertos. Y luego en el Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 13, tres, dice así: Supongamos que alguien tiene 100 hijos y vive muchos años, y aunque sus años son numerosos, no puede saciarse de felicidad y ni siquiera haya sepultura. Entonces me digo, más feliz es un aborto. O sea, es impresionante lo que se le daba a la sepultura. Y por último, me gustaría leerles 2 textos del libro de Tobías, porque Tobías es un hombre que se presenta a sí mismo como un hombre piadoso. Es un hombre que hace obras de justicia. Justicia es hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? Entonces, él, cuando habla de que él es un hombre piadoso, de que él es un hombre justo, fíjense cómo habla. Capítulo 1 de Tobías, versículo 3, y luego me voy a saltar al 16. Yo, Tobit, es el papá de Tobías, he andado por caminos de verdad y de justicia todos los días de mi vida. Y he repartido muchas limosnas, he hecho estos actos de justicia entre mis hermanos y mis compatriotas que están deportados conmigo en Nínive, que es el país de los asirios. Versículo 14. Me trasladé a Media y administré ahí sus negocios hasta su muerte y deposité en Ragués de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabrí, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. En su reinado, los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver ahí. Pero en vida de Salmanasar hice muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos, vestido a los desnudos, y si veía algún cadáver de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Sennacherib. Yo me hice con sus cuerpos y los enterré, y Sennacherib los buscó sin encontrarlos.
Y luego en el capítulo 2, si ustedes leen del versículo 1 al 8, dice así. Voy a leer desde el versículo 1. En el reinado de Azaradón pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y ya se disponía a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, le dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados de Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas. Se fue Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y cuando regresó me dijo, Padre. Le respondí, ¿qué hay, hijo? Contestó, Padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está ahí. Me levanté al punto y sin probar la comida me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera de que se pusiera el sol para poder enterrarlo. Uno de los nuestros dejó su comida y fue, o sea, ven cómo era importante darle una digna sepultura a los muertos. Entonces, la tradición de los sinópticos que dice que bajaron a Jesús de la cruz y lo echaron en el sepulcro, pues la verdad suena un poco histórica. Más parecería que fue la tradición de San Juan la que prevaleció. Pero bueno, pues vamos a tener que leer cada uno de los relatos para que nos quede claro. Vamos primero entonces a la tradición sinóptica, empezando como siempre con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 15. Marcos 15, versículo 42. Dice así, ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios. Y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en ella y lo puso en el sepulcro que estaba excavado en una roca. Finalmente hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaron dónde lo ponían. Esa es la tradición de Marcos. José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, lo bajan, lo envuelve en la sábana y lo coloca en el sepulcro. Ahora la tradición de Mateo, en el capítulo 27, dice así. Versículo 57. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Y Mateo tiene un dato particular que dice que ese sepulcro se quedó custodiado por unos soldados. No se fuera alguien a robar a un muerto crucificado y después inventar que había resucitado. Fíjense cómo el evangelista hace esta narración. Lo vamos a contemplar más adelante. Luego vamos a ver el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, 50. Dice así. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y el proceder de los demás. Los demás habían tomado la determinación de matar a Jesús. Era de Arimatea, población de Judea, y esperaba el reino de Dios. Ven todo lo que nos dice sobre José de Arimatea San Lucas. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Como me acuerdo que el padre Carrillo siempre nos decía, qué regalazo le dio Pilato a José de Arimatea. Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido enterrado. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra,
como para esperar que pasara el fin de semana, esperar que pasara el Shabbat y el domingo ya ir a embalsamar el cuerpo, ¿no? Entonces, esta tradición presenta muy rápida la sepultura de Jesús. Y como que San Juan dice, no, yo creo que no fue tan rápido. O sea, sí fue rápido, pero jamás hubiéramos faltado al deber de embalsamar el cuerpo, etc. Entonces vamos a ver la presentación de Juan. En el libro estamos en la página 252. Voy a leer la tradición de San Juan y luego ya me voy al libro. Dice así. Juan 19, creo que es por ahí del 30 y al 38. Juan 19, 38. Vean la diferencia de la narración. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. No está solo José de Arimateo. Fue también con él Nicodemo, aquel que anteriormente en el capítulo 3 había ido a ver a Jesús de noche, y llevaban una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Ya veremos cuál es esta cantidad, pero vean cómo no es esta sepultura de lo bajado y lo envolvió y se lo llevó y luego ya prepararon los aromas para esperar al domingo. No. Ya iban preparados, ya sabían que lo iban a matar. Y la cantidad es impresionante. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Ahí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca. Vamos a ver entonces, como siempre la presentación de Juan es teológicamente más alta, doctrinalmente muy rica y hay que sacarle todo el jugo que se pueda. Estoy en la página 252. ¿Cómo fue lo que sucedió? Llegada ya la tarde, hacia las 4 de la tarde, tomando en cuenta que Jesús murió como a las 3, se presentó José de Arimatea, miembro del Sanedrín, ante el procurador romano y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que Jesús hubiera muerto tan pronto, pero certificado por el centurión, le regaló a José el cuerpo de Jesús. Por su parte, Nicodemo, que también era un magistrado judío y maestro de Israel, llevó una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras, 32 kilos. ¿Quién necesita 32 kilos de aromas para embalsamar a un muerto? Los sinópticos coinciden en que Jesús fue envuelto en una sábana limpia, pero por su parte Juan dice que tomaron el cuerpo y lo ligaron con vendas con los aromas según es costumbre de los judíos sepultar. Y una vez preparado el cadáver, lo sepultaron en un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, que había sido cavado en la roca. ¿Y qué decimos nosotros en el credo? Murió y fue sepultado. Nos podríamos haber quedado con murió, pero hay que recalcar que sí fue sepultado porque después quieren resaltar que resucitó. Cuando terminaron de sepultar a Jesús, el Shabbat comenzaba a lucir. Son las luces que anuncian ya que el día de la Pascua ha llegado. Los evangelistas mencionan la presencia de varias mujeres, entre ellas María Magdalena y María la de José, que miraban el sepulcro y veían cómo había sido colocado ahí el cuerpo de Jesús. Mateo agrega que a petición de las autoridades judías, Pilato permitió que una guardia vigilara el sepulcro. Entonces, ¿qué querían afirmar? Que Jesús fue efectivamente sepultado. Vamos a leer ahora, porque es bien importante. Este dato de la sepultura de Jesús es un dato firme de la fe. Les repito, lo repetimos en el credo, ¿no? Fue lo que la tradición primitiva nos entregó a nosotros. Jesús murió y corrió la suerte de todo hombre hasta el final. Y el Catecismo de la Iglesia Católica
del número 624 al 628, tiene unos textos que quiero leer porque son los que nosotros utilizamos para enseñar que profesamos que Jesús murió y fue sepultado. Voy a leer un pedacito del 624. Dice así: por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino que también conociera el estado de la muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo. Ese estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Lo voy a explicar al final. 625. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Y en el 627 dice: la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana. Vamos a leer en la página 253 este tema: la muerte de Jesús, su sepultura y su descenso a los infiernos o el Sheol. Vamos a leer. La sepultura de Jesús es un dato firme de la predicación primitiva y es un artículo de nuestra fe. Jesús corrió hasta el final la suerte de todo ser humano. Del dato histórico de la sepultura surgió una reflexión teológica. Si Jesús murió, se integró al mundo de los difuntos. Murió como todo hombre, le pasó lo que a todo hombre. ¿Qué le pasó? Se fue al lugar de los muertos. 2 puntos. Ese lugar de los muertos para los judíos se llama el Sheol, para los griegos se llama el Hades, para los latinos se llama los inferi. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cada una de estas palabras. Fíjense. Vamos a ver cómo en la Torá ellos pensaban que el que moría se iba al Sheol. Génesis 37, 35. Todo esto es para explicar el credo de los apóstoles. Murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. ¿Qué es esta expresión? Vamos a estudiarla en la Biblia. Génesis 37, 35. Dice: se murió José, según esto le dicen a Jacob. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él rehusaba el consuelo y decía: voy a bajar en duelo al Sheol donde está mi hijo. Mi hijo que se murió, yo pienso que está en el Sheol. Un texto de la Torá. Ahora vamos a un texto del Salmo 89, en el versículo 4. Dice así: dije, una alianza, 89, no, 4 no, 48. 48. Voy a leer desde el versículo 45. Le has quitado su espléndido cetro, su trono por tierra has derribado. Has acortado su juventud, lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo te esconderás, Yahvé? ¿Arderás siempre como fuego tu furor? Recuerda, Señor, lo que dura la vida. ¿Para qué poco creaste a los humanos? ¿Podrá alguien vivir sin ver la muerte? ¿Quién escapará a las garras del Sheol? Era un lugar al que no les gustaba nada ir. Muchos salmos dicen que la tragedia del Sheol es que no te puedes relacionar con nadie y sobre todo no puedes alabar ya a Dios. Ahora un libro de historia. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: pero tú no le dejes impune. Eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen ensangrentadas al Sheol, al lugar de los muertos. Y luego un texto de los profetas, Ezequiel 31. Vean cómo toda la escritura habla del lugar de los muertos como el Sheol. El Antiguo Testamento, escrito casi todo, en hebreo habla del Sheol. Ezequiel 31, 15. Dice: esto dice el Señor Yahvé. El día que bajó al Sheol, cerré el abismo tras él en señal de duelo.
Detuve sus ríos y las aguas abundantes cesaron. En su memoria cubrí de sombra el Líbano y todos los árboles del campo se amustiaron por él. Hice temblar las naciones con el estrépito de su caída cuando lo precipité en el Sheol con los que bajaban a la fosa. En el mundo subterráneo se consolaron todos los árboles de Edén, lo más selecto y más bello del Líbano, regados todos por las aguas. Y con él bajaron también al Sheol, donde las víctimas de la espada, los que eran su brazo y moraban a su sombra en medio de las naciones. Entonces en hebreo, el lugar a donde iban todos los muertos era el Sheol. Recuerden que el dato de la vida futura sucede nada más en la Biblia a partir del año 165. Todos estos textos son anteriores. Los griegos le dicen el Hades. Vamos a leer Mateo 11, versículo 23. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Mateo 11, 23 dice: ¿Y tú, Cafarnaúm, pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. El Hades es el lugar de los muertos. Y vamos a leer Apocalipsis 20, 13. Que dice así: el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero fíjense cómo hablan de el lugar de los muertos. En cambio, en latín son los inferi o los infiernos en español. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice así. No habla de los infiernos, pero habla Pedro de lo que sucedió con Jesús. Voy a leer desde el versículo 18. Pero también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Ven? Pensaban que el hombre cuando moría se iba a un lugar de los muertos donde estaba encarcelado. Y luego en el capítulo 4, versículo 6 dice: por eso, hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. Entonces vamos a terminar de leer en nuestro libro. El artículo del credo dice: descendió a los infiernos. No dice al infierno, lugar de los condenados, sino los infiernos, que es el Hades o el Sheol, el lugar a donde van todos los muertos. Con su muerte, Jesús participó del destino común de todos los mortales y descendió al Sheol no para luchar contra los demonios, sino para reunirse con las almas de los justos que esperaban que se les abrieran las puertas de la felicidad eterna. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, a propósito del artículo de la fe, Jesucristo descendió a los infiernos, enseña sobriamente en el número 125, los infiernos, distintos de el infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos, justos o injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Y con eso terminamos la segunda parte de nuestro curso titulada La Pasión de Jesús. La próxima clase estaremos viendo ya la tercera parte del curso, que se llama La Glorificación de Cristo. Alabado sea Jesucristo.